Licenciado compañero, somos el grupo número 2B. Hablaremos sobre la NIC 2, Impuesto a las Ganancias. Los integrantes, Gabriela Hernández, Rolando West, Carlos Batres, Jennifer Ramos. Continuando con nuestra presentación, hablaremos sobre el objetivo. El objetivo es reconocer el gasto del impuesto sobre la renta en el mismo periodo en que se registran los ingresos y los gastos en los estados financieros. El principal problema que se presenta al contabilizar el impuesto sobre las ganancias es cómo tratar las consecuencias actuales y futuras. La recuperación, liquidación, en el futuro del importe en libros de los activos pasivos que se han reconocido en el balance de la empresa. Las transacciones y otros sucesos del ejercicio corriente que han sido objeto de reconocimiento en los estados financieros. Su alcance. Debe aplicarse a la contabilización del impuesto a las ganancias. Incluye a todos los impuestos nacionales o extranjeros que se relacionan con ganancias sujeta a imposición. Incluye también las retenciones a los dividendos. Dentro de las definiciones tenemos ganancias contables, ganancia o pérdida neta del periodo antes del gasto del impuesto a la renta. Ganancias o pérdidas fiscales es la ganancia a pérdida del periodo de acuerdo a la autoridad fiscal sobre la que se calcula el impuesto a pagar o recuperar. Impuestos corrientes. Monto que se debe pagar de impuesto de acuerdo a las ganancias del ejercicio, tomando en cuenta la ganancia fiscal del periodo. Pasivo por impuesto diferido. Impuesto sobre las ganancias a pagar en periodos futuros, tomando en cuenta las diferencias temporales imponibles. Activo por impuesto diferido. Impuesto sobre las ganancias a pagar en periodos futuros, considerando las diferencias temporarias deducibles. Diferencias temporales son las que existen entre el importe en libros de un activo o pasivo en el estado de situación financiera y su base fiscal. Base fiscal es el importe atribuible para fines fiscales a un activo o un pasivo. Reconocimiento de pasivos y activos por impuesto corriente. El impuesto corriente corresponde al periodo presente y de los anteriores. Debe ser reconocido como un pasivo en la medida que no haya sido liquidado, si la cantidad ya pagada, que corresponde al periodo presente y a los anteriores, excede el importe a pagar por esos periodos, el exceso debe ser reconocido como un activo. Reconocimiento de pasivos y activos por impuestos diferidos. La diferencia entre el importe en libros del activo y pasivo sobre las bases fiscales generará diferencias temporarias. Estas serán de carácter imponible y generar la obligación de pagar los correspondientes impuestos en base a la regulación fiscal. Surgen diferencias temporarias también cuando los gastos e ingresos se registran contablemente en un periodo, mientras se computan fiscalmente en otro. Ejemplo, la forma de depreciación a nivel contable difiere de la base fiscal. Esto genera una diferencia temporaria y se registra como un pasivo. Activos contabilizados por su valor razonable. Cuando se genera una revaluación o cualquier otra reexpresión del valor del activo a valor razonable, esta afectará la pérdida o ganancia fiscal del periodo corriente. Como resultado de esto, se ajusta la base fiscal del activo y no surge ninguna diferencia temporaria. Plusvalía. Esta norma no permite el reconocimiento del pasivo por impuestos diferidos, correspondientes a la plusvalía, puesto que las plusvalías se miden de forma residual y el reconocimiento de un pasivo de esta naturaleza podría incrementar el importe en libros de la plusvalía. Reconocimiento inicial de un activo o pasivo. En el reconocimiento inicial de un activo o un pasivo puede surgir una diferencia temporaria. Si, por ejemplo, una parte o la totalidad del costo de un activo no es deducible a efectos fiscales, el método de la contabilización de esta diferencia temporaria dependerá de la naturaleza de la transacción que haya llevado al reconocimiento inicial. Diferencias temporarias deducibles.
Se reconocerá un activo por impuesto diferido por causa de todas las diferencias temporarias deducibles en la medida en que resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las que cargar las diferencias temporarias deducibles, salvo que el activo por impuesto diferido aparezca por causa del reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que no se use una combinación de negocio. En el momento de la transacción no afecte ni la ganancia contable ni la ganancia fiscal. Pérdidas y créditos fiscales no utilizados. Debe reconocerse un activo por impuesto diferido siempre que se puedan compensar con las ganancias fiscales de periodos posteriores, pérdidas o créditos fiscales no utilizados, que la ganancia impositiva futura estará disponible contra la que pueda utilizarse las pérdidas fiscales no utilizadas y los créditos fiscales no utilizados. Reconsideración de activos por impuestos diferidos no reconocidos. Al final del periodo contable sobre el que se informa, una entidad evaluará nuevamente los activos por impuestos diferidos no reconocidos. En ese momento, la entidad procederá a registrar un activo que esta naturaleza anteriormente no reconocido, siempre que sea probable que las futuras ganancias fiscales permitan recuperar el activo por impuesto diferido. Inversiones en subsidiarias y asociadas y participaciones en acuerdos conjuntos. Una entidad debe reconocer un pasivo por impuesto diferido en todos los casos que difieran de diferencias temporarias imponibles, asociadas con las inversiones en subsidiarias, sucursales y asociadas o con participadas en acuerdos conjuntos, excepto la controladora, inversos participantes en un negocio conjunto y operador conjunto sea capaz de controlar el momento de la reversión de la diferencia temporaria, y es probable que la diferencia temporaria no revierta en un futuro previsible. Una entidad debe reconocer un activo por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias deducibles procedentes de la inversión en subsidiarias, sucursales y asociadas o en participaciones de acuerdos conjuntos, solo en la medida que sea probable que las diferencias temporarias reviertan en un futuro previsible y se disponga de ganancias fiscales contra las cuales puedan utilizarse las diferencias temporarias. Periodo presente o de periodos anteriores deben ser medidos por las cantidades que se espere pagar o ya sea recuperar de la autoridad fiscal utilizando la normativa y tasas impositivas en que se hayan aprobado o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado al final del periodo sobre el que se informa. Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben medirse empleando las tasas impositivas que se espera sean de aplicación en el periodo en el que el activo se realice o el pasivo se cancele, basándose en las tasas, es decir, las leyes fiscales, en que al final del periodo de presentación hayan sido aprobadas o prácticamente hayan aprobadas terminado el proceso de aprobación. Reconocimiento de impuestos corrientes y diferidos. La contabilización de los efectos fiscales, tanto en el periodo corriente como los diferidos para posteriores periodos de una determinada transacción o suceso económico, ha de ser coherente con el registro contable de la transacción o el suceso correspondiente. Partidas reconocidas en el resultado. El impuesto corriente y el diferido se reconocerá como el ingreso o gasto e incluirá en el resultado del periodo, excepto en la medida en que el impuesto surja de una transacción o suceso que se reconoce en el mismo periodo o en otro diferente, fuera del resultado, ya sea en otro resultado integral o directamente en el patrimonio. B. Una combinación de negocios distinta de la adquisición por una entidad de inversión, tal como se define en la NIF 10, Estados Financieros Consolidados, de una subsidiaria que se requiere medir al valor razonable con cambios en resultados. Partidas reconocidas fuera del resultado.
Los impuestos corrientes y los impuestos diferidos deberán reconocerse fuera del resultado si se relacionan con partidas que se reconocen en el mismo periodo o en otro diferente, fuera del resultado. Por lo tanto, los impuestos corrientes y los impuestos diferidos que se relacionan con partidas que se reconocen en el mismo periodo o en otro diferente, en otro resultado integral, deberán reconocerse en otro resultado integral. B, directamente en el patrimonio. Deberán reconocerse directamente en el patrimonio. Impuestos diferidos que surgen de una combinación de negocios. Una combinación de negocios puede surgir diferencias temporarias. De acuerdo con la NIF 3, una entidad reconocerá cualquier activo resultante por impuestos diferidos en la medida que cumplan con los criterios de reconocimiento del párrafo 24, o cualquier pasivo resultante por impuestos diferidos como activos y pasivos identificables en la fecha de adquisición. Por consiguiente, esos activos y pasivos por impuestos diferidos afectan el importe de la plusvalía o a la ganancia por una compra en condiciones muy ventajosas que reconozca la entidad. Sin embargo, de acuerdo con el párrafo 15A, una entidad no reconocerá los pasivos por impuestos diferidos que surgen del reconocimiento inicial de la plusvalía. Impuestos corrientes y diferidos surgidos de pagos basados en acciones. La entidad puede obtener una deducción fiscal asociada con una remuneración pagada en forma de acciones, sobre acciones o en otros instrumentos de patrimonio de la propia entidad. Activos y pasivos por impuestos se divide en tres. Está la compensación, que es una entidad, compensará los activos y los pasivos por impuestos si tiene un derecho reconocido legalmente por la autoridad fiscal para compensar los importes reconocidos y si tiene la intención de liquidar por el importe neto o de realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente. Gastos por impuesto a las ganancias. Los gastos o los ingresos por impuestos relacionados con el resultado del periodo procedente de las actividades ordinarias se presentará como parte del resultado del periodo en los estados de resultados del periodo y otro resultado integral. Diferencias de cambio en los pasivos por impuestos diferidos en moneda extranjera. Cuando las diferencias de cambio en los activos y pasivos por impuestos diferidos extranjeros se reconozcan en el estado de resultados integral, estas diferencias pueden clasificarse como gastos o ingresos por impuestos diferidos, de acuerdo a las exigencias de la NIC 21, que es el efecto de las variaciones en las tasas de cambio en moneda extranjera, donde se reconoce como ingreso o gasto ciertas diferencias de cambio. Información a revelar. Los componentes principales del gasto e ingreso por el impuesto a las ganancias se revelará por separado en los estados financieros. Los importes agregados de los impuestos corrientes y diferidos relacionados con las partidas cargadas o acreditadas directamente a patrimonio, las explicaciones de la relación entre el gasto o ingreso por la tasa impositiva y la ganancia contable. Una entidad debe revelar el importe del activo por impuestos diferidos, así como de la naturaleza de la evidencia que apoya su reconocimiento. Cuando se pagan dividendos a sus accionistas y sus consecuencias en el impuesto a las ganancias y tras consecuencias potenciales. Gracias.